Mi nombre es María José Camacho, en realidad yo trabajo en el Poder Judicial, soy juez hace 10 años y me tocó trabajar en Rocha y en Chuy durante 5 años. Agradezco a Carla, con la que trabajé muchísimo, con la gente de OIM, en todo lo que tenía que ver con refugiados, trata, tráfico y otros delitos conexos. Bien, Paola ya habló mucho sobre lo que tiene que ver con parámetros internacionales vinculado a OIM. Yo capaz que hablo un poco más de lo que es nacional, que es lo que me compete a mí por ser juez. Nosotros tenemos una ley, la ley 19.643 en nuestro país, que tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y explotación de personas, así como la atención y protección y reparación a las víctimas, una vez que se haya dado este delito, ¿verdad? Es importante saber que nuestro ordenamiento nacional no solamente es lo que se aplica en estos casos, sino que tenemos ordenamientos internacionales que han sido ratificados por Uruguay, los cuales tenemos la obligación de cumplirlos, independientemente de que en Uruguay esté o no el delito de trata y de tráfico, que sí lo está, porque tenemos una ley específica. Uruguay está obligado por determinados convenios internacionales que ha ratificado por nuestro país, y sin perjuicio de que no estuviera en nuestro país estos dos delitos, deberían ser aplicados. Esto es, instrumentos internacionales de derechos humanos, como el protocolo complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. El protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención sobre la esclavitud, modificada en términos del protocolo. La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, trata de esclavos y instituciones prácticas análogas. También tenemos la tráfico internacional de menores. Sobre esto me gustaría hacer una diferencia entre las preguntas que hablaba nuestra moderadora, la tráfico y la trata. El tráfico más bien atenta contra las leyes del Estado al que se ingresa en forma ilegal o irregular. La trata atenta contra los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Esa es la diferenciación grande que tenemos entre trata y tráfico. O sea que trata, hablaríamos de los derechos humanos de las personas que estarían en este momento atentados, y el tráfico ya entraría a lo que es la regulación del Estado en cuanto a las leyes que tiene nuestro país. Bueno, los principios rectores de esta ley, la ley 19.643, que trata la trata y tráfico de personas, tiene como principios rectores la debida diligencia del Estado. Eso es importante, ¿no? Que el Estado se encargue de investigar, y también lo otro que prevé como objeto de la ley es la atención y protección y reparación de las víctimas, la prioridad de los derechos humanos de las víctimas, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, algo tan importante porque la mayoría de las personas vinculadas a trata y tráfico son mujeres y niños en su mayoría. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes, tenemos muchos niños que son víctimas de trata y de tráfico, la voluntad de participación de las víctimas en todo el proceso que se realice. Tratándose de niñas, víctimas y adolescentes, se tratará su opinión, se tendrá en cuenta su opinión, se lo escuchará. Eso está previsto en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. La confidencialidad en cuanto a las personas, ¿no? A su identificación. La integralidad de la atención, que eso debería ser parte del Estado. El proyecto de vida, evitar la revictimización. La gratuidad de las prestaciones en atención psicosocial, médica y defensa jurídica. Recién lo hablábamos al comer, que cuando se les da refugio a las personas, ellos preguntan cuánto saldrá esto, y no creen que nuestro Estado no tiene costo, que es gratuito, que es algo que debe dar el Estado, ¿verdad? Celeridad y presunción de la minoría de edad. En cuanto a lo que es la trata de personas, nuestra ley la define específicamente, y está bueno saberlo, decirlo expresamente, que es la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción y el hospedaje de personas dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediar el consentimiento de las mismas con fines de explotación.
Sin perjuicio de otras formas de explotación, se consideran tales la explotación sexual, el matrimonio forzado civil o servil, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos y obligatorios, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad forzada, la extracción o transferencia ilícita de órganos, tejidos o fluidos humanos y la venta de personas, especialmente de niñas, niños, adolescentes. Bien, como podemos ver, hay muchos verbos y es muy grande la cantidad de verbos que se pueden aplicar en esta definición, y la explotación como fin, ¿no? Y el consentimiento, que es sumamente importante. Aunque la persona tenga consentimiento, igual se configura el delito de trata. Después existen delitos conexos a la trata, que vendría a ser el de tráfico. Aquellas personas, aquellas conductas delictivas que se cometen como medio o fin de la trata, se consideran como tales el tráfico de migrantes, las distintas formas de explotación de personas, la violencia y la coerción contra las personas, la falsificación de documentos, los delitos contra la administración pública, la privación de libertad, la utilización de personas para el tráfico de mercaderías ilícitas, entre otras. Bueno, ahí tenemos claramente la violación de otros delitos de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro derecho penal, como tráfico de mercaderías ilícitas, que podría ser droga. Después de esto, y como importante, tenemos el artículo 18 de esta ley, que habla sobre los programas de asistencia y atención a las víctimas de la trata y explotación de personas. Deben de estar encaminados a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas y sus familiares. Se deben de brindar en forma gratuita, lo dice expresamente la ley, y especializada, de acuerdo a las necesidades de la víctima, bajo su consentimiento informado y teniéndose en cuenta las condiciones específicas de edad y situación de discapacidad. Bueno, ver los documentos identificatorios, no deben ser obstáculo para estos servicios, aunque no tengan documentación, igual se les deben dar. Y estos proyectos o programas pueden ser ejecutados a través de instituciones públicas o privadas. Bien, respecto a esto y la otra pregunta que dijo nuestra moderadora sobre si es Uruguay un país de origen, destino y tránsito en materia de trata y tráfico de personas, yo, después de haber trabajado 5 años en Chuy, creo que sí, sin perjuicio de que es muy difícil la prueba sobre el tráfico de personas, porque estamos hablando de unidades o grupos transnacionales, o sea, grupos de delincuencia transnacional, con una capacidad delictiva y con una capacidad de recursos que lamentablemente es medio difícil de captar por parte de nuestra sociedad o de las personas que nos ocupamos de eso, ya sea la policía o la fiscalía o el Poder Judicial. Para mí sí es un país de origen, sobre todo en los lugares de frontera. En Chuy lo vimos mucho. Hubieron varias investigaciones que se hicieron por parte del área de investigaciones de Rocha en conjunto con la Policía Federal Brasilera. En cuanto a personas de origen, estos en su mayoría eran senegaleses, que en la frontera realizaban trabajos sin documentación. Y bueno, me tocó intervenir en algunos casos en que, bueno, se habían dado determinadas peleas porque esta persona de origen senegalés reclamaba su documento, una persona uruguaya, que en principio él le había pago y la persona uruguaya no se la daba. Obviamente, llegar a identificar un delito de trata o tráfico es muy difícil, simplemente quedó en una pelea y en una investigación sobre esa pelea. Porque los grupos actúan de diferente manera, que es difícil de poder identificar, aunque sabemos que la trata y el tráfico existen. Respecto a si podemos elaborar protocolos de prevención de trata y tráfico, yo creo que sí. Yo creo que no podemos, debemos. Creo que se impone, sobre todo en los lugares de frontera, más allá de que no sean lugares de frontera, en todo el territorio nacional, trabajar en conjunto con los países limítrofes, con los países que no son limítrofes, para poder tener un protocolo de actuación
para evitar el tráfico y la trata de personas. Se dieron, mientras que yo estuve en Chuy, varias reuniones con grupos brasileros, las autoridades de Brasil, mis pares y autoridades de fiscalía, de los consulados, del Consejo Tutelar, donde se trató de llegar a una cuestión única de tratamiento. Creo que falta avanzar mucho. Sé que hay algunas, por lo que aprendí en esas reuniones, sé que hay algunas leyes que están, no sé si no aprobadas todavía o durmiendo un poco en los cajones para aprobar, donde se haría un trabajo en conjunto por parte de los dos estados. Hablo de Brasil porque es la frontera que me tocó compartir cuando estuve en Chuy. Me parece de suma importancia que tanto la policía de Brasil como la policía de Uruguay puedan trabajar en conjunto. Asimismo, la justicia. Bueno, ahora estamos en Rocha, Chuy tiene juzgado en Chuy, pero no hay juzgado en Chuy Brasil, no hay policía en Chuy Brasil, salvo 3 horas la policía civil, la policía militar solo cubre perímetro y la policía federal solo trata determinados delitos en los que están estupefacientes, armas y otros delitos de importancia que no son los que nos atañen. Creo que sí sería necesario un trabajo mancomunado entre ambas policías, sin perjuicio de que me consta que hacen maravillas, relacionándose por grupos de WhatsApp para poder investigar, pero sin la reglamentación adecuada, ¿no? Trabajamos un poco como remando en dulce de leche. Me parece también apropiado que haya una intercomunicación entre los estados y a nivel de Poder Judicial y Fiscalía. Me consta que en Fiscalía se hacía una comunicación fluida por parte del fiscal bueno, no me sale Santa Victoria, y la fiscal que en ese momento estaba en Chuy. Respecto de los jueces, me consta porque yo lo hice, fui al fórum de Santa Victoria a conocer a mis pares y tuvimos varios encuentros para tratar de ver lo que eran delitos transnacionales, porque estos son delitos transnacionales, ¿no? Se dan en distintos estados y me parece importante que se pueda hacer un protocolo de esa índole. Bien, yo creo que dejo por acá sobre números. En el Poder Judicial no tenemos, solo encontré una sentencia en un anuario de derecho penal es una sentencia sobre si le aplica la trata, no el tráfico. No tenemos muchos procedimientos sobre trata y tráfico, o sea que eso nos hace pensar de que es difícil llegar a la prueba para poder condenar tanto la trata como el tráfico por distintos elementos. Primero, porque estamos ante organizaciones transnacionales, es muy difícil llegar a ellas con los pocos recursos que tenemos para investigar en nuestro estado. Creo que Brasil posee un poco más que nosotros. Y porque es muy difícil llegar a la conexión de lo que es que se haya configurado el delito típico con todas esas figuras que nombré. Por ende, casos es muy difícil, ya les digo, solo encontré una sentencia en el anuario, que es un anuario nuevo, es la 24, es una de las últimas, donde se habla de un caso de un tribunal, es el tribunal de cuarto turno, Catenaccio y Charles, Catenaccio ya no está, donde no se configura la hipótesis de tráfico porque no se dan los elementos. Sí entienden que hay una trata, donde una menor ingresa regularmente al país y se mantuvo en forma regular, fue traída para trabajar en condiciones de explotación, lo que no se haya enervado con el consentimiento otorgado por los padres. En realidad sí se configura la trata de personas, pero no el tráfico. Por ende, sobre la jurisprudencia es muy difícil encontrar distintas sentencias sobre este tema, por lo menos en nuestro país. Quizás en el lado de Rivera sea más fácil, pero por lo menos en Chuy no. Este caso en realidad llega al Tribunal de Apelaciones por una apelación.
y se dilucida en Montevideo, que es donde tienen asiento los tribunales de apelaciones. Pero bueno, miré muchísima jurisprudencia y no pude encontrar sentencias sobre estos delitos, ¿no? Por ende, quiere decir que la presunción o la persecución de este delito está un poco lejana en el tiempo con las herramientas que podemos tener. Bueno, yo no sé si quieren hacer alguna... Muchas gracias, doctora. No,